Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. El sonido adquiere significado en mi vida cuando puedo hablar más allá del lenguaje. Rodrigo Rodríguez. La lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Miguel de Unamuno. Solo hay mundo donde hay lenguaje. Martín Heidegger. Amigos todos, somos La Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. Hemos vuelto. El equipo que hace posible este podcast y este episodio, como todos los anteriores, está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco, Manuel López en la producción general y en la conducción, como siempre, quienes tenemos el inmenso placer de hablar con ustedes, estar acá, conversar, llevar esta charla, esta conversación, este ida y vuelta. La señorita que está allá en los senderos del Perú, en una montaña, aparece Grace Omalí Bolívar Coti. Grace, penúltimo domingo de otoño. Así es. Hace ¿Cómo mucho estás? frío. Muy bien, pero con mucho frío. Y por aquí también está haciendo bastante frío. Aunque la tarde ha estado soleada. Y eso hace que caliente un poco. Por lo menos ahorita estamos a 22 grados. O sea, está bien, está bien. Ahorita está bien. Malo es cuando llega la noche. 22 grados no está mal, Grace. No, está fresquecito, está rico. Sí, claro, además, y con sol y todo eso. Exacto. Acá tenemos, creo que en este momento, unos 12, 13 grados. Está nublado. ¿Qué más te puedo pedir? No. Bueno, la semana pasada estuve de viaje, estuve por otra provincia de aquí, de Perú, donde sí hace frío. Bueno, es muy cerca del lago Titicaca, la ciudad de Juliaca. Ah, mira, ya, qué bien. Juliaca estaba como a 45 minutos del lago, pero hace muchísimo frío. Un día normal estaba en 14, 9 grados, y yo, no, mucho. Eso sí que estaba frío. Ven a Concepción en pleno invierno y vamos a tener como temperatura máxima 10 grados. Ay, no, mucho. Es mucho. A mí me gusta el frío, pero todo bien hecho, pues. Nada de excesos. Bueno, por aquí estamos súper bien. Les recuerdo a todos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Ciudad Letrada. También pueden escuchar nuestro programa por Spreaker.com o por Spotify también. Y si prefieren vernos, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, La Ciudad Letrada. Pueden suscribirse, pueden comentar, pueden compartir, todo lo que quieran. Así es. Y recuerden que si no ha visto alguno de los episodios anteriores, puede mirarlo, puede comentarlo, puede compartirlo. Creo que hemos tenido programas muy buenos y que merecen la pena pues esta divulgación, porque lo que se trata es de pues mostrar una pequeña parcela del conocimiento. Y hoy particularmente pues vamos a tener un tema por demás muy interesante, desconocido para muchos, como lo va a decir el título. Tenemos también a una persona que es experto en esta materia y que es un gran amigo. El tema de hoy, pues, lo hemos titulado el Cahuéscar, una lengua desconocida desde sus sonidos y otras entremeses fonéticas. Y para hablar de este tema, tenemos como invitado a Mauricio Figueroa. ¿Quién es Mauricio Figueroa, Grace? Ok. El doctor Mauricio Figueroa tiene un doctorado en la Universidad de Londres, trabaja como investigador y docente para el Departamento de Español en la Universidad de Concepción en Chile, en el área de lingüística, con un particular interés en la aplicación de metodologías cuantitativas para la exploración de preguntas de los niveles fonéticos y fonológicos de la lengua. Su investigación se centra en torno a las variedades sociolectales del castellano chileno, en las lenguas vernáculas, con un foco en la lengua cahuéscar y el mapudungún, y en el vínculo entre el debilitamiento fonético y procesos de exceso léxico. Así que bueno, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Los controles son tuyos.
Hola, buenas tardes. Saludos desde acá de Concepción. Un gusto estar con ustedes. Grace, un gusto conocerte. Oscar, también es un gusto de conocerte, pero te conozco desde antes. Así que un gusto estar acá. Gracias por la presentación muy generosa. Y vamos a conversar de cuestiones de lenguas. Así es. No, gracias a ti, Mauricio, por aceptar la invitación. Desde un primer momento te mostraste dispuesto y eso de verdad que nosotros lo agradecemos. Un gustazo que nos acompañe. Encantado, el gusto es mío. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia de una vez. Usted es fonetista, tengo entendido. Sí, sí. ¿Puede, entonces, ¿puede indicarnos qué es la fonética y qué hace un fonetista? Ah, espectacular. Muy bien. Bueno, la fonética es una rama, una subdisciplina de la lingüística. La lingüística es la disciplina o la ciencia, depende de los métodos que use, que se dedica a estudiar el fenómeno general del lenguaje humano. Y el lenguaje humano tiene una de sus manifestaciones más evidentes en las lenguas. El lenguaje humano es una facultad que tenemos de adquirir una lengua, y todas y todos lo hacemos en nuestra infancia, podemos adquirir una más. Y este lenguaje humano entonces se manifiesta a través de lenguas. Ustedes probablemente saben que hay muchas lenguas en el mundo. Hay unas 7.000 lenguas, más o menos, 6.500, 7.000, depende de cómo las contemos. Y las lenguas tienen, como cualquier sistema social o humano, funcionan a través de partes, mecanismos, leyes, si lo quieren, operaciones, piezas. Y una de las partes más evidentes de las lenguas, con las que interactuamos más cotidianamente, son sus sonidos. Y entonces los fonetistas, en particular en el contexto de la lingüística, los fonetistas y los fonólogos, nos dedicamos a intentar describir, explicar, entender cómo que funcionan los sistemas de sonidos de las lenguas. Así que, como decía mi querido maestro, amigo Domingo Román, ustedes también son fonetistas porque ustedes todos los días están escuchando sonidos, procesando sonidos, interpretando sonidos de lenguas, el castellano, pero otras también. Así que Grace es una fonetista extraordinaria, Oscar es un gran fonetista, y yo también soy un fonetista. Lo único que yo además me dedico a estudiar específicamente los sonidos de lenguas, como tantos otros fonetistas que hay. Así que la fonética es una subdisciplina, es una rama, nos dedicamos específicamente a estudiar los sonidos de las lenguas. Un detallito más, y es solo que a pesar de que nosotras y nosotros hablamos una lengua materna y probablemente otras lenguas también, posiblemente, no solemos reflexionar sobre los sonidos de nuestras lenguas. Es una cosa que hacemos cotidianamente. Aquí van saliendo sonidos de mi cavidad oral, van por el aire, entran en el micrófono, satélite, y qué sé yo, llegan a sus audífonos. Pero es un sistema bien complejo. Y los sonidos no son lo mismo que las letras, por ejemplo. Eso es otra cosa separada. Y entonces son sistemas complicados. Cada lengua tiene los suyos. Y entonces no es algo trivial, a eso es lo que voy. No es que los sonidos sean una cosa que entendamos tan claramente, o que, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a una lengua que no conoce, sea una cosa que rápidamente uno pueda descifrar. No, son complejos, cómo funcionan, por ejemplo, qué es exactamente lo que hacemos para producir sonidos. Es bien complejo, muy complejo. Imagínense la precisión articulatoria que hay que tener para producirlos. ¿Qué es lo que pasa en el aire cuando va viajando esa señal sonora, esa señal acústica? ¿Cómo lo hacemos para codificar toda esa información, para que viaje por el aire esa información? Y luego, ¿cuál es el complejísimo proceso que todas y todos nosotros seguimos para después recibir esa señal y procesarla en nuestro sistema auditivo y cerebral después? Imaginen que todas las personas, por ejemplo, emitimos los sonidos de manera ligeramente diferente. Entonces, ¿cómo es que entendemos igual? ¿Cómo es que lo hacemos? Y bueno, y a partir de eso, las fonetistas estamos relacionados entonces con cualquier lugar, con cualquier dominio, con cualquier tecnología, con cualquier actividad en la que estén involucrados los sonidos de las lenguas. Entonces, por ejemplo, mi celular habla y entiende habla. Ahí hay fonetistas entre medio. O por ejemplo, los fonoaudiólogos, en Chile le llamamos a los terapistas de la lengua y del habla, tienen que trabajar con niños y niñas que tienen problemas de, por ejemplo, producción de sonidos. Ahí también tenemos que ver nosotros.
O por ejemplo, niños y niñas con implantes cocleares, que es lo que tiene que escuchar una máquina que le va a enviar señales eléctricas a un cerebro. Ahí estamos nosotras y nosotros también. O por ejemplo, y con esto cierro, ¿cuál será una manera eficiente de enseñar los sonidos de una lengua a una persona que aprende una lengua? Por ejemplo, es conocido el caso de las personas que hablan nativo japonés. No tienen una sensibilidad a la distinción entre los sonidos L y R, como la tenemos en español, por lo menos, no tienen exactamente la misma. ¿Cuál será la mejor manera de enseñarle el contraste entre esos dos sonidos a una persona que aprende español como segunda lengua y que habla como primera lengua japonés? Ahí estamos nosotras y nosotros también metidos en ese tipo de estudios. Wow, acabas de resumir, Mauricio, en pocos minutos todo un curso de fonética. Yo me acuerdo que vi fonética en la universidad hace ya muchos años y toda esta explicación que nos diste, fantástica, lo demás, la acabas de resumir y, bueno, a mí me hizo recordar estas clases de fonética que fueron estupendas, pero que yo particularmente me asumo como incompetente porque no tengo esa oído para poder percibir esos sonidos o por lo menos estudiarlos como es el caso tuyo. Sí, claro, bueno, a todo esto, seguro que te puedes entrenar, cualquier persona se puede entrenar para mejorar ese oído, por si acaso. Seguramente. Ahora bien, vemos en la explicación que nos acabas de dar, entonces, el fonetista tiene una función importante en distintos órdenes de la sociedad, ¿no? Es decir, no es un trabajo menor que uno podía pensar y que tú muy bien lo explicaste. No es que solamente estudia los sonidos, sino que también se encarga de apoyar, si vale el término, otras facetas, terapistas del lenguaje o por lo menos digamos, con los sistemas, hoy en día con los sistemas de inteligencia artificial, también ahí el fonetista tiene una labor y un rol que cumplir, ¿no? Entonces, de allí la importancia de estos profesionales en la actualidad. Sí, claro, sí. A mí me gustaría pensar que los fonetistas somos muy importantes, somos imprescindibles. Pero voy a ser honesto también, es un espacio muy pequeño. La fonética, las personas que hacemos investigaciones fonéticas, la hacemos en Chile por lo menos y en la mayoría en la mayoría de los lugares del mundo, casi exclusivamente desde universidades. Y las universidades deben tener 1, 2, 3 fonetistas. No es como otras disciplinas que tú necesitas mucho. Hay mucho más campo, mucho más espacio. Entonces, para ser honesto, es una disciplina pequeña, es poco conocida, pero como lo insinúas, Oscar, y como yo traté también de comunicarlo, como los sonidos de las lenguas son tan centrales para nosotras y nosotros, en lo cotidiano y en lo no cotidiano, las y los fonetistas terminamos teniendo que ver con muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy llamativo que siempre le gusta a las personas escuchar es que a veces ocurre que en un juicio, por ejemplo, en un proceso de juicio, hay un acusado, un imputado, como le llaman aquí en Chile, de un crimen, por ejemplo, y hay una grabación de la persona que cometió el crimen y tenemos aquí al sospechoso del crimen. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, intentar avanzar bajo cierto grado de probabilidad, por supuesto, no de certeza, pero de probabilidad? ¿Cómo podemos demostrar o acercarnos a aumentar la probabilidad de certeza de que la voz de la persona que está en la grabación es la misma voz que de la persona que está acá? Y entonces, por ejemplo, la fonética tiene una rama muy divertida, muy bonita, que está muy cerca de ingeniería y de procesamiento de señales, que se llama fonética forense, en la que hay, claro, y entonces estas personas... Disculpa, para que nos hables esto de fonética forense, porque suena interesante, para que nos la puedas explicar e ilustrar, porque ya le estamos viendo como una aplicabilidad, no sé, quizá alguien puede decir, bueno, ya sé entonces para qué puede servir la fonética, y entonces acabas de dar este término o este campo, claro, de fonética forense, que es sumamente importante, pero sí, nos lo explica después de esta pausa, por favor. Sí, claro. Te recomiendo qué leer. En 1972, el joven crítico de arte John Berger dirigió su programa televisivo de la BBC, Ways of Seeing. El mismo año se adaptó a un libro.
traducido al español por la editorial Gustavo Gili en 2016, llamado Modos de ver. El libro consta de 7 ensayos que pueden ser leídos en el orden que el lector o lectora quiera. De ellos 4 contienen palabras e imágenes y 3 solo imágenes. En él se analizan 4 aspectos de la interpretación de la pintura al óleo: su origen relacionado con el sentido de la propiedad, el uso continuado de la mujer como objeto pictórico, la relación entre la herencia visual de la pintura y la publicidad y finalmente la transformación del significado de la obra original en el marco de sus múltiples reproducciones. Con un enfoque contemporáneo, Berger activa la forma de apreciar y comprender todo lo que observamos, en el sentido de que la vista llega antes que las palabras y establece nuestro lugar en el mundo circundante. Soy Gonzalo Ortega y les invito a observar y leer Modos de ver de John Berger. Regresamos, estamos en este momento con Mauricio, estamos hablando de una parte sumamente interesante que quedamos en el aire y Mauricio, tienes el tiempo para dar la explicación. Gracias. Sí, nosotros y nosotras, las personas que hacemos o que creemos que hacemos ciencia o que tratamos de hacer ciencia, tenemos siempre una especie de conflicto, que es que nosotros y nosotras hacemos ciencia porque nos parece lo máximo, ¿no? Primero por eso, porque nos parece lo máximo y es en sí misma importante. Es como preguntarle a una persona por qué escribe poesía. Bueno, porque es lo máximo, porque es en sí misma importante. Pero por otra parte también siempre tenemos esa tensión que tenemos que intentar como justificar, o no justificar, pero explicar por qué es interesante y por qué es importante lo que hacemos. Yo me acuerdo que... Yo diría justificar, yo diría que sí, explicar, tal vez cuando nos preguntan. Sí, depende del peso que tenga para uno eso. Claro, pero, porque cuando claro, nos preguntan, ¿qué haces tú? Yo soy lingüista. Sí, lingüista, sí. ¿Y para qué sirve eso? O lexicógrafo. ¿Y eso para qué sirve? Exacto. Bueno, ¿y te pagan por hacer eso? Bueno, sí, también. Pero entonces, por eso tengo estos ejemplos muy a la mano, porque me toca seguido explicar, después de que en un cóctel entonces me preguntan, oye, ¿tú qué haces? Y yo digo, bueno, yo soy fonerista. Y hay un silencio incómodo. Entonces ahí yo tengo que... pero mira, la fonética forense. Bueno, la fonética forense. Entre tantas otras aplicaciones de la fonética forense es esta área, esta línea en la que se utilizan herramientas de fonética acústica, de procesamiento de señales y de ciencia forense para intentar entregar una opinión informada técnica, una opinión técnica respecto de si, por ejemplo, dos voces es probable que sean la misma o no. Y para eso es complejísimo, yo no trabajo en esa área, para eso hay que consultar la literatura, qué sé yo, pero hay una colega de la Universidad Austral, Claudia Rosas, que trabaja en eso y es un área fascinante. Por ejemplo, porque ella tiene, aunque es una información pericial, ¿verdad? Es una opinión experta y el juez finalmente es quien toma la decisión, en Chile por lo menos. No tenemos un jurado, pero el juez lo toma. Tiene un impacto enorme en la vida de las personas, potencialmente, ¿no es cierto? Y asimismo, otras áreas de nuestro quehacer tienen un impacto cotidiano en nuestras vidas. Por ejemplo, las tecnologías del habla, entonces computadores que escriben, que hablan, que escriben lo que uno habla o que Google le entiende a uno lo que habla y toma decisiones, máquinas que hablan, niños y niñas que tienen dificultades de desarrollo o de adquisición, que la ayuda que pueden tener está basada en parte en las descripciones que hacemos nosotros, los modelos que hacemos de cómo funciona el lenguaje, aprendizaje de segundas lenguas. Así que, aunque no lo quieran y seamos poquititos, estamos en todas partes. Como los lexicógrafos, que estamos en todas partes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A ver, ¿Qué quiere decir? Por lo que estoy entendiendo mucho, la fonética, la verdad, es sumamente importante a la hora de aprender una lengua nueva, ¿no? Y no solo eso, sino que también las personas o sea, he visto muchos videos de personas que nunca en su vida han escuchado y por primera vez se colocan el aparato, discúlpenme que no sé cómo se llama, y ellos también tienen que pasar por un proceso, ¿no? Para adaptarse, para saber qué sonidos son. Eso también influye en el trabajo de un fonetista, ¿no? Es sumamente importante eso también. Sí, absolutamente. Qué lindo, me motiva tanta... Me dan ganas de hablar con las preguntas que hacen ustedes. Son buenos entrevistadores. Absolutamente. Gracias. Intentamos serlo.
Por supuesto que sí, sin ir tan lejos. Entonces, cuando un bebé, por ejemplo, supongamos una bebé que tiene un desarrollo normal, que no tiene un problema, por ejemplo, de audición, piensa en lo que pasa. Esa bebé está, por ejemplo, rodeado de, supongamos, sus padres, supongamos, en ese caso, un papá o una mamá, supongamos, o quienes lo cuidan, y está abierta al mundo con todos sus sentidos, pero toda esa información está no organizada. Y es una información que le llega combinada, sin categorías, sin forma. Y en un hermoso proceso en el que quienes lo cuidan también se adaptan a las necesidades auditivas del bebé, la bebé empieza a formar lentamente categorías que lo acercan primero a las lenguas humanas y después a la lengua materna que está adquiriendo. Es un proceso que está muy bien descrito, que es muy ordenado y por el que pasan todas y todos los bebés de la especie humana. Las lenguas son una de las herramientas culturales más democráticas que tenemos, porque las lenguas, siendo un objeto sumamente complejo, como nos consta a quienes las estudiamos de manera formal, son adquiridas sin ninguna dificultad por cualquier persona a la que se le hable. Y eso es profundamente democrático, es probablemente un regalo cultural de la especie humana tremendo. Y aunque las lenguas parecen ser tan diferentes entre sí, nosotras y nosotros los lingüistas tenemos el privilegio de ver que son mucho más parecidas entre sí de lo que se ve a simple vista. Todas tienen los mismos andamios, los motores tienen las mismas partes. Pueden expresarse de una manera diferente, uno será para un camión así, otro será para una moto, pero el motor de combustión funciona igual en todos los vehículos, más o menos. Las partes son las mismas, todas tienen un carburador, que sea un sistema de refrigeración, en fin. Y sobre el caso específico que comentabas, Grace, claro, en el caso de esos pequeñitos y pequeñitas que escuchan por primera vez, lo que se les hace es instalarles, en los videos que se ven ahí en YouTube, uno ve cuando les conectan el micrófono, el audífono, tienen un audífono, pero antes se le ha hecho un implante coclear. Entonces antes se implanta un aparato que lo que hace es hacer el trabajo que hace nuestra cóclea, que es la parte de nuestro sistema auditivo que transforma energía mecánica, porque tenemos una membrana que es el tímpano, que pasa por los huesitos, ¿verdad? Y mueve la apertura de la cóclea, y hacia adentro hay líquidos y unos pelitos que hacen toda una cosa muy, muy complicada, y eventualmente la cóclea manda señales eléctricas a nuestro cerebro a través de neuronas, y nosotros entonces procesamos esa información. El implante coclear hace lo que hace la cóclea, y les conectan ese audífono y escuchan por primera vez, y tienen que empezar a hacer esa tarea que todas y todos nosotros empezamos antes, desde que estábamos en la guatita, en el útero, ¿no? En la guatita de nuestras madres, nosotros ya estábamos empezando a procesar esa información, ya estábamos empezando a formar cierto tipo de categorías. Por ejemplo, los bebitos apenas nacen, ya tienen un sesgo de prestar más atención a su lengua, a la lengua que habla la madre, que a otras lenguas, por ejemplo. Así que el proceso empieza antes, y estos pequeñitas tienen que empezar después. Entonces tienen ciertas desventajas, pero con terapia se puede avanzar muchísimo en ese camino. Interesante, fantástico. Ahora, esto me lleva a pensar, y una vez lo conversamos tú y yo, que entonces la fonética inclusive puede propiciar, pues vamos a decir una herramienta, que no es una herramienta, pero puede propiciar se creen lenguas artificiales, como por ejemplo el Parsé de Harry Potter o el Sindarin en El Señor de los Anillos. Exactamente. Bueno, soy un entusiasta, me entusiasmo con todas estas cosas. Así que cuando ustedes tengan que interrumpirme, me interrumpen, ¿no? Para la siguiente ronda de pausa. Claro, las lenguas artificiales son un interesante caso, porque las lenguas no artificiales existen en una comunidad de hablantes, y esa comunidad de hablantes la usa, y porque la usa permanece viva. Por ejemplo, adquiere nuevo vocabulario, se transforma con el tiempo, cierto grupo social empieza a usar ciertos sonidos y se vuelve más de moda, a otros no les gusta, y hay una batalla ahí por un par de décadas, y uno gana, el otro pierde, y así es muy dinámico, muy evolutivo, muy orgánico, es un organismo social vivo. Las lenguas artificiales son otra historia, porque alguien se sentó, o si le gusta hacer lenguas artificiales de pie, no sé yo, pero seguramente alguien se sentó
y dijo, a ver, quiero hacer una lengua con ciertas características. Y entonces, para hacer eso tiene que saber de lenguas. Claro. O sea, probablemente eso normalmente, las lenguas artificiales las crean normalmente lingüistas o filólogos. Los filólogos son, bueno, una especie de antecesor de los lingüistas, pero en fin. Y entonces uno puede decir, ya, yo quiero crear el Klingon, por ejemplo. Klingon, no sé si les suena, una de las lenguas de Star Trek. Sí, Klingon. Entonces, esa lengua fue creada pensando en una lengua que sonara ruda, que sonara alienígena, y entonces tiene muchas consonantes de un tipo que nosotros llamamos oclusivas, que son cosas que suenan como cosas así, cosas que suenan duras, como cortantes. Pero uno podría entonces entregarle otra especie de sabor o carácter a una lengua. Y ahí entonces, ¿cómo es que se llama la lengua, Oscar? Que yo no sé tanto de eso, de la de las serpientes. Parcel. Parcel. No sé. Bueno, si me equivoco en pronunciarla, claro. Efectivamente, ahí, esa lengua, anecdóticamente, claro, algo sé de esa, porque esa lengua específicamente, tengo que retroceder un poquito. Uno puede crear una lengua completa. Por ejemplo, la persona que creó el Esperanto se propuso crear una lengua completa, con todas sus partes, un motor que funcione, para que se comunique la humanidad entre sí, ¿no es cierto? Pero muchas otras lenguas, sobre todo las que aparecen en cine o en literatura, han sido creadas solamente para cumplir una función más cosmética. Entonces, por ahí hablan por detrás unos alienígenas y tiene que sonar no sé cómo, pero no es que personas de la realidad real tengan que usarla después como un vehículo de comunicación. Así que muchas de esas lenguas se han creado partes solamente. Por ejemplo, el sistema de sonidos. Y después, a veces, fanáticos de las sagas de literatura o qué sé yo, las completan, las desarrollan y a veces incluso se las hablan a sus hijos e hijas para que las hablen como nativos. No sé si hay algún derecho humano que se esté pasando a llevar, pero, por ejemplo, hay hablantes nativos de Klingon. Eso existe. Unos pobres niños ahí no sé dónde. Bueno, y en el caso del Parse o Parsertongue, no me acuerdo la lengua de las serpientes de estos libros, ¿cómo se llaman? Harry Potter. No sé si los conocen. No sé si son populares ya esos libros. Pero bueno. Debemos decir que Grace y yo somos potterianos, ¿no, Grace? Yo me declaro seguidor de Voldemort. Entonces Voldemort. ustedes van a estar encantados y encantadas de escuchar lo siguiente. Sí. A mí me invitaron una vez a la Universidad de Cambridge a hacer una charla y estaba ahí como auditor de la charla el director del laboratorio de fonética de la Universidad de Cambridge, Francis Nolan, el fonetista, creador del Parseltongue. Wow. Y yo no me enteré, porque como me tiene sin cuidado Harry Potter, no sabía que él era el creador. Y después cuando volví a la oficina, después de la charla, unos compañeros me dijeron, oye, ¿estuviste con Francis Nolan? Yo, sí, ¿por qué? Porque el creador del Parseltongue. Y yo, sí, ¿y qué es esa cosa? Bueno, la lengua de la serpiente de Harry Potter. Así como, no. Y yo, sí, ok. Eso es algo que no te vamos a perdonar los potterianos, que hayas conocido al creador de la lengua Parcel y no hayas dicho. No le pedí un autógrafo. No sé si tanto un autógrafo, pero caramba, por lo menos. Oye, al menos la conciencia del conocimiento, de saber quién es. Cero. O sea, yo sabía quién era el fonetista Francis Nolan, que es un extraordinario e importante fonetista, pero no sabía que tenía impacto en estos libros que no he leído. Mira, Mauricio, tú has logrado algo que nosotros estamos persiguiendo desde, no sé, como un mes, poco más, de que alguien nos enviara una nota de voz. Y tenemos la primera nota de voz, no sé, nuestro operador Manuel la va a reproducir, no sé si es una pregunta o un comentario. Así que tú acabas de inaugurar el WhatsApp de la Ciudad Letrada. Enhorabuena. Manuel, cuando puedas. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Mi nombre es Daniel Maturana y quería darle un saludo a Mauricio porque años atrás él me ayudó a desarrollar una novela juvenil fantástica, donde yo usaba algunos elementos de la cultura cahuéscar. Y tenía dos consultas para hacerle a Mauricio, si es posible.
La primera es cómo, cómo los Cahuéscar podían transmitir cultura, ya que nosotros, digamos, en la sociedad industrial estamos más asociados a que la escritura, ¿cierto? Escribir y tener un lenguaje definido pareciera ser una forma bien completa de transmitir cultura. Entonces, mi duda es cómo lo transmitían los Cahuéscar. Y la segunda pregunta es em, si él nos pudiera explicar algo que anda dando vueltas siempre entre los antropólogos y los lingüistas, que es por qué cambian las formas de pensar en los distintos idiomas. ¿Ya? O dicho de otra forma, em, ¿por qué si yo aprendo varios idiomas, finalmente yo tengo una forma de pensar que es mi idioma nativo y me cuesta asociarme, digamos, con otras personas aunque yo domine el idioma? No sé si un poco Mauricio nos pudiera comentar eso. Wow, fantástica. Ambas preguntas son geniales, ¿eh? Eh, yo voy a alterar un tanto el orden de las preguntas, porque él hizo una pregunta sobre Cahuéscar, aún no hemos introducido el Cahuéscar, entonces vamos a guardar esa pregunta. Si puedes, responde la segunda, que me parece sumamente interesante y que va un poco de la mano con esta primera parte del programa que estamos manejando. ¡Wow! Tremendas preguntas. Me da un poco de temor contestarlas. ¡Oh, hay un problema de audio! ¡Oh, oh! No. Daniel Maturana, un grande. Saludos, Daniel. Un grande, un escritor ahí. Me acuerdo de esa colaboración. Gracias por el saludo. Bueno, la pregunta de Daniel es enorme. La pregunta de Daniel básicamente, si es que entendí bien, se relaciona con el problema o el gran tema de lenguaje y visión de mundo, o lengua y visión de mundo, o lengua y cosmovisión. Esta idea de que cuando uno habla una lengua, la lengua hasta cierto punto filtra, condiciona, ¿no es cierto?, la manera que vemos la realidad o que nos acercamos a la realidad. Es un tema gigantesco que ha tenido varias pasadas, varias etapas, ha habido varios momentos de la lingüística en la que se ha abordado con mayor o menor cuidado esta idea, y partió con mucho entusiasmo a comienzos del siglo XX a través de la hipótesis Sapir-Whorf. Es un tema muy bonito a quienes les interese, por favor. No sé si eso escribe S-A-P-I-R, Sapir, y busquen hipótesis Sapir y Google les va a rellenar Whorf, que es W-H-O-R-F. La hipótesis Sapir-Whorf. Y entonces estos investigadores notaron que entonces en algunas lenguas, por ejemplo, qué sé yo, los ejemplos típicos que se dan, entonces en la lengua esquimo, qué sé yo, las esquimales tenían, qué sé yo, 23 palabras para la nieve, y tenían, no sé, estoy inventando, no me sé la cifra exacta, digamos, qué sé yo, 17 tipos de blanco, palabras específicas para eso. Y entonces uno podría hipotetizar que tal vez las y los esquimales ven la realidad, el blanco, por ejemplo, la realidad del blanco con categorías que nosotros no tenemos, y que entonces se acercan a esa realidad de una manera diferente. Así con muchos otros ejemplos, ¿ok? Tipos de verde para personas que viven en el Amazonas, y sin ir más lejos, uno puede, por ejemplo, en la misma lengua Cahuéscar, en Cahuéscar tenemos palabras diferentes para vientos dependiendo de su orientación espacial. En español, uno puede decir, en español chileno, por ejemplo, uno puede decir viento norte, viento sur, viento este, viento oeste, pero son viento algo, ¿no? Viento adjetivo, viento adjetivo. No, acá una palabra específica para cada uno y distintos tipos. Hay montones de palabras para lo marítimo, para la pesca, para los implementos de pesca, para las partes del cuerpo de los animales, en fin. Ahora, es atractiva la idea, es atractiva la hipótesis, pero es difícil acercarse a ella, la hipótesis del lenguaje y cosmovisión, porque, por ejemplo, supongamos, pensemos en un alpinista, un chileno o un venezolano o una peruana o lo que sea, que practica alpinismo y que se enfrenta todos los días a la nieve. Esa persona también va a tener un amplio vocabulario para hablar de la nieve, uno que yo no tengo. Y entonces sería igual, no igual, pero sería una pregunta parecida. ¿El alpinista enfrenta la realidad de una manera esencialmente diferente a yo? Por su ocupación, sí, pero a nivel de pensamiento, a nivel de cognición, sí o no. Entonces hay que distinguir con cierto cuidado la especialización que todos y todos los humanos podemos hacer en un campo versus si es que eso nos hace pensar de una manera diferente.
Eso es la como primera cosa que hay que despejar. Ahora, hay otros ejemplos distintos. Entonces, por ejemplo, esta idea de que, por ejemplo, la palabra realidad en español es una palabra que es eminentemente estática, pero que entonces en alemán se supone, no me consta a mí, la palabra que es Wirklichkeit, no sé cómo se pronuncia exactamente, la palabra realidad se supone que es más dinámica y entonces rápidamente hay personas que se suben un poquito a la moto de la hipótesis y dicen, entonces eso explica que los animales, perdón, las personas que hablan español sean menos industriosas y que las personas que hablan alemán son más, no sé, pues como acción. Es un salto un poquito muy grande. Ahora, sí, Disculpa, no, sí, sí. está fenomenal la explicación. Pero nuestro operador está como loco, nos está diciendo, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Te recomiendo que escuchar. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Acá Rodrigo Leal nuevamente. En esta ocasión les recomiendo una banda argentina llamada Usted Señálemelo. Son oriundos de Argentina, es un trío de jóvenes veinteañeros, pero que pese a su juventud, tienen una experiencia ya de poco más de 10 años tocando y componiendo una música muy agradable de oír, un indie pop, mezcla de synth pop, ¿cierto? Música electrónica de por medio que nos recuerda a lo mejor de Soda Stereo y a Spinetta. Eso, muchachos, les recomiendo principalmente el tema Pana, para que ahí lo escuchen. Que estén bien, hasta luego. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Así es, estamos de regreso, estamos con Mauricio. La verdad es que me encanta todo lo que hemos estado conversando. Creo que soy una de las personas que no le había dado tanto enfoque a la fonética, aunque me gustan mucho los sonidos. Yo soy una persona muy de oído. Entonces sé que a veces cuando alguien pronuncia mal una palabra, soy de las que, así no es. Trato de corregir, trato de hacerlo bien. No soy perfecta, también me equivoco, pero es importante y me gusta que estemos tratando sobre este tema el día de hoy. ¿Sí? Así es. ¿Tenías algo para terminar la explicación, Mauricio, que nos estabas Sí, dando? Terminamos con eso y nos brevísimo. introducimos en el Sí, Cahuéscar, vamos que al es lo que nos Cahuéscar. convoca, que es lo que Claro nos que sí, ha convocado. claro que sí. Sí, solamente iba a decir que entonces esta hipótesis Sapir-Whorf tuvo mucho ímpetu, mucho desarrollo y era muy atractiva, muy divertida. Y entonces, pero por este otro tipo de argumentos sobre si el hecho de que podamos especializarnos, por ejemplo, y que si yo, una persona que es diseñadora gráfica también distingue 17 azules y yo no, si viene un poco abajo la hipótesis, pero ha tenido también cierto renacimiento a propósito de otras cuestiones. Por ejemplo, cuestiones más sutiles, como que en una persona chilena se ubica espacialmente con respecto a más bien a sí mismo. Entonces, yo tengo una izquierda, una derecha, una adelante y una hacia atrás, pero hay culturas en las que yo me declaro espacialmente siempre en referencia a coordenadas externas. Entonces, por ejemplo, siempre sé dónde está, que si yo, norte, sur, este, oeste. Y entonces yo no hablo de mi izquierda, sino que hablo de algo en referencia a, por ejemplo, coordenadas espaciales externas. Eso ya es cognitivamente más profundo, más complejo, o cómo la gente se ordena cosas cuando tienen que ordenarlas y cómo hace eso a través de las lenguas. Por ahí ha habido cierta vuelta a esta idea de que las lenguas potencialmente, hasta cierto punto, son una especie de filtro que nos hace ver la realidad de cierta manera. Oye, fantástico. Ahora, como te dije, vamos digamos, a hacer abruptamente, no un corte, porque todo está relacionado, pero vamos a hablar de lo que nos ha convocado hoy, que son los Cahuéscar. ¿Quiénes son los Cahuéscar, Mauricio? Sobre todo para aquellos que no pertenecemos al ámbito chileno y que nos puede resultar interesante, confuso, Cahuéscar y un grupo indígena, no grupo indígena. Entonces, ¿quiénes son ellos?
Sí, ok, los Cahuéscar son una cultura, una etnia nativa chilena. Entonces, es una cultura de la Patagonia, del sur austral chileno. Entonces, cuando uno piensa cómo se ve eso, se ve como fiordos, glaciares, montañas que salen desde el mar. Hay que pensar como en esas imágenes de los vikingos, así. Ujú. Parecido, pero en el sur, en vez del norte. Una región muy inhóspita, muy dura climáticamente. Era una cultura, una etnia originalmente nómade, era nómade marítima. Eso es interesante también, que uno o una tal vez está más acostumbrado a pensar en culturas nómades, cazadoras, recolectoras eh, eh, de tierra firme. En este caso eran nómades marítimos, entonces tenían una cultura centrada alrededor de las actividades que se hacen en una canoa, en el mar, y con asentamientos temporales en lugares bastante inhóspitos también. Entonces había ciertos lugares donde podían hacer asentamientos, por ejemplo, durante el invierno se asentaban un par de meses en unas suertes de tiendas que construían ellos mismos, ellas mismas, y después de vuelta a la canoa. Entonces era una sociedad, insisto, nómade, no, cuando hubo contacto con colonizadores y con conquistadores o con visitas, no sé cómo llamarlo exactamente, colonizadores europeos, llamémoslo así, Ujú. Sí. con esa ola de colonizadores, nunca fueron se hipotetiza que nunca fueron muy numerosos y muy numerosas. Entonces, en su peak se estima que deben haber sido alrededor de 6.000 personas, 5.000 personas, es decir, muy pocas personas, Claro. y que tenían una extensión geográfica gigantesca en su movimiento. Así que era una cultura en la que había mucho aislamiento, la unidad fundamental básica era muy pequeña, era la familia y básicamente la que cabía en una canoa que se hacía de árboles. La canoa era muy importante en esta cultura también. Por ejemplo, el fuego se transportaba en la canoa, no se podía apagar el fuego. Claro. Y hoy, como ha pasado con muchas otras culturas, eh, es una etnia, una cultura nativa chilena o del territorio chileno. No, no sé si es medio delicado, ¿no es cierto? Esta idea de si son. Chile es un Estado-nación y en el territorio que ocupa Chile existe esta cultura. Creo que me resulta más cómodo decirlo así. Que tiene ya, que se ha visto muy afectada por su interacción con una cultura dominante, primero española, pero después toda la colonización y hoy chilena. Antes de entregar la palabra, hay que también hacer una distinción muy delicada, ¿sí?, entre personas que se identifican como miembros de la etnia, que hay un censo que se hace cada 10 años en Chile, recoge cuántos son y son miles de personas, versus lo que tal vez para un lingüista sería una o un representante de la lengua. Es una cosa diferente. Y hablantes de la lengua, lamentablemente, quedan muy poquitos. Hablantes de la lengua cahuésca, 5, 7, 3, Wow. dependiendo de lo que se considere un hablante de una lengua. ¿Okay? Ok. Así que hay que hacer esa distinción cuidadosa, que también es una que uno tiene que hacer para otras identidades culturales, como el mismo Mapudungún, las personas mapuche. Una cosa, son cosas separadas, y entonces hay miles de personas que se identifican como descendientes o parte de la etnia, pero hablantes de la lengua, dependiendo de lo que se considera un hablante nativo, 7, 5, 3, dependiendo. Y debido a esto, de esta baja cantidad de hablantes, es lo que te ha motivado a ti investigar los sonidos de los cahuéscar. O sea, porque hemos titulado nuestro episodio de hoy, Mm. Cahuéscar, una lengua desconocida desde sus sonidos. Entonces, esto es lo que te motivó a ti a investigarlo, inclusive a irte hasta el extremo sur y estar allá, entiendo que estuviste unos 20 días, ¿no? 20 días Sí, haciendo sí. levantamiento de datos y demás. Sí, hay que aquí colocar, sí, eh, con total honestidad, yo probablemente soy
un fonetista o un investigador que en primer lugar está enamorado del objeto de estudio. Entonces a mí me fascinan las lenguas humanas. No conozco las lenguas angélicas todavía, pero me fascinan las lenguas humanas. Y como me fascinan, me divierten y me parecen interesantes y creo que son dignas de ser estudiadas. Entonces, primero eso, y entonces no fue exactamente que la lengua esté en proceso de desaparición lo que me motivó primero a investigarla, sino que tuve cierto conocimiento superficial de la existencia de la lengua, de algunas de sus características. Es una lengua de la que ya hay bastante descrito por parte de algunos colegas que han hecho un trabajo gigantesco y extraordinario con ella, muy pocos, pero algunos muy importantes, como Óscar Aguilera, que está ahora asociado a la Universidad de Magallanes, está haciendo algunos cursos con nosotros también en la Universidad de Concepción. Y entonces me empecé a interiorizar un poquitito en algunas características de la lengua, y una cosa que al poco andar se hizo visible es que respecto del dominio de los sonidos, que es a lo que yo me dedico, había algunas cuestiones que todavía no estaban suficientemente claras. La tradición de investigación entonces nos decía, puede que sea así, puede que sea así, pero la verdad no nos queda tan claro. Y la fonética contemporánea tiene algunas herramientas que pueden contribuir a iluminar esas controversias que existen en la literatura especializada. Digo controversias, tal vez una palabra demasiado grande, diferencias o diferencias de interpretación que hay en la literatura especializada. Y entonces en esas diferencias de interpretación yo pongo una lupa así focal, bien específica, e intento a través de herramientas de la fonética acústica, a través de herramientas cuantitativas, iluminar un poquito estas discusiones. No soy yo quien las va a resolver del todo, y ni soy yo tampoco quien ha hecho el trabajo mayor con esta lengua. Hay personas a las que le debemos mucho, Óscar Aguilera, Christoph Kleiris y otras personas, que hasta el día de hoy siguen trabajando en la lengua, pero ahí uno, como lo hacen muchos investigadores e investigadores en distintas áreas del conocimiento, uno intenta aportar un poquitito, a ver si después de que uno haga lo que uno hace, sabemos un poquito más de esa lengua. Esa lengua, su sistema de sonidos es muy singular, muy singular. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo es ese sistema de sonido? Claro, como siempre, tengo que comenzar poniendo las cosas en un poco de contexto. Y entonces, en las lenguas del mundo hay, qué sé yo, 6.500 lenguas del mundo, y todas tienen sus sonidos, ¿no es cierto? Pero cuando yo les decía que hay más en las lenguas en común de lo que uno ve a simple vista, quiero decir cosas como esta, que por ejemplo, todas las lenguas del mundo, o la enorme mayoría de las lenguas del mundo, tienen sonidos como las consonantes que están en APA, ATA, ACA, por ejemplo. Casi todas las lenguas del mundo tienen P, T, K como sonido, por ejemplo. O todas las lenguas del mundo tienen, o casi todas tienen sería muy raro. O casi todas las lenguas del mundo, pero casi todas, estamos hablando de la enorme mayoría, tienen I, A, U como vocales. Bueno, entonces uno puede decir que hay cosas más comunes y cosas menos comunes. En ese contexto es porque uno dice que hay cosas poco comunes, ¿bien? Y el Kawashkar tiene varias cosas sumamente exóticas, en el sentido, no, mala palabra, poco comunes en el concierto de las lenguas del mundo. Y cuando decimos eso es porque muy pocas otras lenguas las tienen, ¿ya? No porque el Kawashkar sea exótico, sino porque es una lengua que ocupa un espacio que pocas lenguas ocupan. Y entonces, por ejemplo, casi todas las lenguas del mundo, además de tener P, T, K, tienen B, D, G. Estoy pensando en los sonidos, no en las letras. Entonces, cosas como B, D, G. Bueno, el Kawashkar no tiene ninguna de esas tres. Y es una locura. Es como, ¿what? ¿Por qué no? Es como, ¿cómo no puede tenerlas? Y no las tiene. O, por ejemplo, muy pocas de lenguas del mundo tienen consonantes llamadas eyectivas. Todas las lenguas del mundo tienen consonantes llamadas oclusivas, cosas como pa, ta, ka. Otras tantas van un poquito más allá y tienen unas consonantes que se llaman aspiradas. El inglés, por ejemplo, pa, ta, ka, que son más raras, pero las tienen. Bueno, el Kawashkar también tiene además, tiene unas eyectivas. Ap, a, at, a, ak, a. Repito. Ap, a, at, a, ak, a. ¿Ok? Por dar ejemplos. Así tiene otras cosas que son muy poco frecuentes, y eso hace a esta lengua una lengua muy fascinante de investigar,
porque tiene cosas inusuales. Y también aquí aprovecho de como lanzar el anzuelo para las generaciones jóvenes, que cuando uno se enfrenta a una lengua poco conocida, uno tiene una oportunidad hermosa, que es acercarse tal vez a algún fenómeno que nos permita ver que una lengua puede hacer algo que no nos esperábamos que las lenguas humanas pudieran hacer. Entonces, las lenguas humanas hacen esto, esto y esto, pero de vez en cuando uno se encuentra con una lengua que nos obliga a revisar nuestros modelos, a reescribir nuestros supuestos. Y esa oportunidad es preciosa y en la medida en que las lenguas van desapareciendo, perdemos esa oportunidad. Entonces, eso nos da un sentido de urgencia, en el sentido de que es importante estudiar estas lenguas porque nos podemos perder la oportunidad de acercarnos a una mejor comprensión del fenómeno del lenguaje humano, de las lenguas humanas, de lo que es posible, lo que no es posible. Así que bueno, todas esas razones a mí me, me invitan a estudiarla también. La encuentro fantástica. Pero bueno. Bien, Mauricio, me parece súper interesante lo que hemos venido hablando. Te voy a hacer una pregunta que no, o sea, la voy a dejar en el aire porque me causó bastante impacto cuando mencionaste la cantidad de hablantes. Y es si está en peligro de extinción el cabo Escar. ¿Okay? Esa pregunta me la vas a responder en el siguiente bloque porque vamos a la cosa. Te recomiendo que ver. Un saludo y un abrazo amigos de la ciudad letrada, de nuevo por aquí con todos ustedes, esta vez para hacerles una recomendación cinematográfica. Les quiero hablar de la película Whiplash, cuya traducción sería algo así como latigazo o latigazos. Sin embargo, creo que la película en el mundo hispano se conoció como Música y Obsesión, ¿no? Un título ahí un poco extraño. La película es del año 2014, está dirigida por Damien Chazelle y habla de la relación entre la relación profesional, digámoslo así, no, la relación de profesor-alumno entre un joven baterista de jazz y su profesor, un profesor que tiene unas exigencias muy altas y esas exigencias llevan al límite muchas veces a este joven baterista de jazz, al límite tanto desde el punto de vista físico como emocional. Yo creo que es una buena ocasión, una buena película para reflexionar y para también pasar un buen rato, además de que ganó muchos premios, está bien actuada, la música también es maravillosa y yo creo que se trata de una buena recomendación. Les ratifico mi saludo, mi abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Estamos de vuelta para el último bloque de esta conversa fantástica que estamos en este momento teniendo con Mauricio Figueroa. Diríamos que es una clase magistral de lo que es la fonética, de sus implicaciones, de sus atribuciones, de lo que hace un fonetista y también una explicación fantástica del cabo Escar y de cómo esta lengua pues se nos muestra interesante para estudiarla, por lo menos desde el punto de vista fonético y quizás hasta, ¿por qué no?, desde el punto de vista léxico, ¿no? Porque debe ser interesante también, más allá de los sonidos, estudiar las palabras, los usos que hacen y armar una suerte de diccionario que de alguna manera evidencia y muestra. Aquí estoy hablando como lexicógrafo, por supuesto. Greg, una pregunta en el aire. Hay que responder también la pregunta de Daniel, sí. Pero antes quiero saludar a todos los que están aquí en el chat antes de que nos vayamos porque ya es el último bloque. Entonces, aquí tenemos, yo creo que aquí tenemos toda la familia Figueroa. Tenemos a Rubén Figueroa, que aquí hace una analogía diciendo si es Daniel Day Lewis o Jeremy Irons. Tenemos a Dante Figueroa que da este comentario. Qué interesante invitado, dice su padre. Tenemos a Isaac Galassi, que también nos dice que buena conversa, saludos a todos. Rodrigo Leal San Martín, nuestro buen amigo Rodrigo que ha pasado también por acá, dice buena conversa y hace una pregunta acá, ¿hace ruido al caer si nadie está ahí para escucharlo? Buena pregunta, pero eso quizás lo podemos responder después. Rubén Figueroa aquí habla sobre Tingo, Mari Aguayo, que nos le dirá que es el parcel.
Y Leonardo Figueroa también está por acá, Daniel Maturana, y bueno, gracias a todos los que han escrito, los que están en este momento conectados, y qué bueno que se han animado a interactuar con nosotros. A ver, la pregunta de Grace. Grace, ¿cuál fue la pregunta que dejaste en el aire? La pregunta que me causado curiosidad era porque, como mencionó, son pocos los hablantes que quedan. Y es si esta lengua o esa cultura se está extinguiendo, está en peligro de extinción. Sí, es un proceso tristemente habitual. Las lenguas del mundo están desapareciendo a una tasa brutal, brutal. Entonces, decenas de lenguas al año, decenas de lenguas al año. Y cuando decimos desaparecer, decimos literalmente los lingüistas que ha fallecido el último hablante. A eso nos referimos. Es un proceso sumamente trágico porque así como el español condensa las necesidades de sus hablantes, las sutilezas de nuestra cultura, ha sido un vehículo para que hayan creado obras magníficas de la literatura, de la tradición oral. Todas las otras lenguas también hacen eso. Todas las lenguas hacen eso. Y si una lengua no tiene escritura, bueno, todas las lenguas son primero una cosa oral. Las lenguas son un fenómeno oral. Que los escribamos es otro tema, ¿no? Fantástico, todo bien, pero las lenguas son primero una cosa oral, ¿no es cierto? Los bebés no desarrollan su lengua escribiendo, ¿no es cierto? Lo hacen hablando. Entonces, cuando una lengua desaparece, suele desaparecer con ella o con sus hablantes toda esa cultura, toda esa riqueza, esas tradiciones, esas canciones, esos poemas, esas historias narrativas. Nosotros también venimos de una tradición oral originalmente. Entonces, cuando digo nosotras y nosotras, estoy pensando en Occidente, libros tan queridos para nosotras y nosotras como, qué sé yo, los de Homero, fueron primero relatos orales, y uno encuentra en esos textos vestigios de que eran primero un tipo de texto que se comunicaba oralmente. Ahora, entonces hay una tragedia en este proceso, pero también todas las lenguas y todos sus hablantes son también dignos, ¿no? Y entonces, mientras tengamos acceso a estas lenguas, vamos a intentar contribuir a describirlas, a tratar de capturar hasta cierto punto su riqueza. También, quienes investigamos lenguas nativas, tenemos que tener un cuidado muy grande, que es que nosotras y nosotros rápidamente podemos transformarnos en unos interventores que imponemos nuestra idea sobre lo que tiene que hacerse con una lengua a sus hablantes, y ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar, como mucho, es respetuosamente y desde cierta distancia intentar acercarnos a describir, a conocer, a entender por qué es valioso. Y bueno, por otra parte, está siempre una discusión que surge de estas conversaciones, que es si es posible o no rescatar una lengua en este tipo de circunstancias. Y la verdad es que los ejemplos de este tipo de rescates son prácticamente inexistentes. Entonces, trabajamos bajo la asunción de que la lengua en los próximos 10 años, 15 años va a desaparecer, al menos con hablantes que la adquirieron de manera nativa, es decir, que en su infancia la hablaron y que hicieron cultura en esta lengua así, y que esa es la realidad con la que estamos funcionando básicamente. Y para responder la pregunta de Daniel, sí, Daniel, ¿no? Sí. Daniel, sí. Dijo o preguntó lo siguiente: ¿cómo los cahuescas transmitieron su cultura, sobre todo pensando que son eminentemente orales y no escritos? Claro, como lo han hecho todas las personas de la humanidad hasta hace unos 6.000 años atrás. Hace 7.000 años atrás no existía ningún tipo ni forma de escritura como la conocemos hoy. Y sin embargo hubo, qué sé yo, 200.000 años de especie humana con lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos todo ese tiempo? Tradición oral, amigos y amigas. Exacto. Entonces, esas canciones de cuna que ustedes escucharon, tradición oral. Las canciones, las narraciones orales, los relatos en las fogatas, los chistes, los brindis, todo eso es tradición oral. Y hoy, en culturas como la nuestra, que estamos hiper alfabetizadas, hiper escritas, se nos olvida un poco eso y podemos cristalizar este tipo de tradiciones por escrito, pero si no lo tuviéramos, lo estaríamos haciendo oralmente. Tendríamos narradores, tendríamos oradores,
tendríamos sabios que nos estarían contando relatos y estaríamos escuchándolos atentamente, porque es la manera en la que recibiríamos la cultura. Y Mauricio, en esta investigación que hiciste, no sé si fue parte de tus objetivos, pero ¿pudiste percibir o encontrar algunos elementos de la lengua cahuéscar en el español de Chile, por lo menos desde sus sonidos? Ajá. Sí, sí. Es un bonito tema, bien debatido. Sobre todo, disculpa, pensando que el español de Chile es particular, o sea, y cuando digo particular Sí, no digo en el sentido peyorativo, ni mucho menos, sí, sino sí, que sí. es fantástico porque yo, por lo menos, y eso lo hemos conversado con Manuel y se lo he dicho a muchos de mis amigos, por ejemplo, si te escuchas hablar a un venezolano o a un colombiano, bueno, tienen ciertos parecidos, o con el Caribe, quizá un ecuatoriano, un peruano igual, un argentino y un uruguayo, pero el hablante no se parece a nadie, por lo menos desde mi perspectiva o como yo lo escucho. Entonces, quizás este no parecerse a nadie es porque a lo mejor hay elementos, por ejemplo, de Mapudungún o como el Cahuéscar presente en el español de Chile, por lo menos algunos Sí, sonidos. sí, sí. Qué bonito tema. Vamos a pasar la siguiente hora hablando de esto, así que se afirman en los asientos, señores radioescuchas y señoras radioescuchas. Las lenguas se influencian entre sí. El español que tenemos hoy, el español global, quiero decir, el español general, es heredero de todas las lenguas que lo ayudaron a nacer. Y entonces, claro, uno o una puede pensar, el español viene del latín, pero más o menos. O sea, parte de su gramática es latina, pero tiene muchas otras influencias, léxicas y no léxicas, gramaticales, morfológicas, de sonidos. Entonces, cualquier lengua es heredera de sus antepasados lingüísticos. El español chileno, entonces, claro, como una de las variedades del español, es verdad lo que dice Oscar, es una variedad singular en el sentido de que no hay otra que se le parezca tanto, como sí pasa con otras variedades del español que son más parecidas entre sí. Y eso, ¿por qué el español chileno es así? Se debe a varias razones. La razón que más el argumento que más se esgrime, porque los argumentos se esgrimen, es que es una lengua que se desarrolló en un particular aislamiento. Entonces, que los chilenos estaban sumamente aislados, nunca fueron virreinato, ¿no es cierto? Estaba la cordillera, el desierto de Atacama, los glaciares magallánicos y el océano. Entonces, a Chile llegaba poca gente y se quedaba aquí y no tenía el tipo de contacto que tenía Lima o el Río de la Plata, qué sé yo, con otras zonas. Eso es un argumento. Ahora, sobre la influencia de lenguas nativas en el español, las influencias más evidentes están en el dominio léxico y las influencias más grandes en términos cuantitativos son primero Mapudungún y de ahí no me sé la lista, pero definitivamente Aymara y Quechua. Esas son las lenguas que han tenido una influencia léxica más grande. No sé, a mí me parece que no he encontrado documentación ni a nadie que afirme que el Cahuéscar le haya regalado alguna palabra al español. Las lenguas tienen hartos tipos de sistemas y uno de los más permeables es el de las palabras. Entonces, fácilmente una lengua puede recibir un préstamo por ese lado. Entonces, en español, WhatsApp es una palabra que tiene, qué sé yo, 7 años, 8 años, no sé, y ahí está, como nueva. El dominio de los sonidos no es tan permeable, ¿ok? Y solamente yo he leído hipótesis de influencias de Mapudungún a español chileno en cuestiones como el tipo de TR que hacemos en español chileno muy seguido. En español chileno decimos, podemos decir otro, la otra E, por ejemplo, y qué sé yo, un colega de la Universidad Católica, Scott Sadowski, ha propuesto que parte de las razones por las que hacemos eso, puede tener que ver con que el Mapudungún también lo hace. Pero esas son hipótesis que hay que manejar con harto cuidado, como lo hace Scott y otros colegas, porque, por ejemplo, en otras variedades del español también hacen eso. Entonces, en otras partes también dicen otro. Entonces, no es que el Mapudungún sea la razón. Pero son hipótesis que uno puede explorar y no conozco ninguna en ese sentido de parte del Cahuéscar. Son demasiados pocos hablantes, yo creo, desde el comienzo, y veo poco probable que eso haya ocurrido. Pero, quién sabe. Tal vez en Puerto Ordén, quién sabe. Claro. Nos está quedando pocos minutos y esta pregunta no sé si
el último programa que tuvimos hablamos sobre patrimonio cultural. Entonces, ya que tú estudiaste esta lengua, el Cahuéscar, y todo lo que esto implica, porque no solamente el estudio de la lengua, sino de la cultura, de su posibilidad, de todo lo que ella engloba, podemos considerar a esta lengua como, quizá en un futuro, como parte del patrimonio cultural de Chile. Pudiera introducirse en esta temática, sobre todo para preservar parte de lo que es la sociedad chilena, o no sé si la sociedad chilena, pero por lo menos para que la sociedad chilena conozca, sepa de la existencia de este grupo indígena y su lengua. Sí, de todas maneras, absolutamente. Para los lingüistas y las lingüistas nos resulta evidente. Nos resulta evidente que las lenguas son en sí mismas valiosas, que las culturas de sus hablantes son en sí mismas valiosas, y que entonces es importante para nosotros y nosotras conocerlas, preservarlas, cuidarlas, difundirlas, todo lo que podamos. Pero resulta hasta cierto punto difícil que eso que a los lingüistas nos parece tan evidente, les parezca evidente a otras personas, y yo lo encuentro igual razonable. No todas las personas piensan igual, y entonces hay un abismo, una distancia bien grande entre la inquietud y los intereses o las prioridades de las y los lingüistas y las políticas públicas, por ejemplo, o lo que las personas en Chile en general quieren hacer y lo que les interesa. Yo no soy de la opinión, yo soy de la creencia de que el Cahuéscar es parte del patrimonio cultural de este territorio, no sé si de Chile, me cuesta un poquito eso, porque Chile entonces también ha sido colonizador, ¿no es cierto?, y dominador. Entonces no sé si el Cahuéscar no es chileno, es una lengua que se habla en este territorio, y Chile tiene una responsabilidad como nación de cuidar y administrar ese patrimonio en lo que le cabe, ¿no? Así que absolutamente es un patrimonio cultural importantísimo. También nos puede enseñar muchas cosas, como tantos otros, ¿ok? El Cahuéscar es una de las lenguas que está en proceso de desaparición en Chile. Hay otras que tal vez requieran nuestra misma atención, la misma urgencia. Queda una sola hablante del Yagán, por ejemplo. O preguntémonos qué tan seguido nos interactuamos con hablantes de Aymara chileno, por ejemplo. Pasa con las lenguas que unas tienen una especie... Pasa como con los animales en peligro de extinción. Sí. Los pandas son populares, entonces se les presta mucha atención y se los cuida mucho, pero porque son bonitos y simpáticos. Pero hay los animales más feos que se extinguen y nadie los mira. Entonces pasa con las lenguas también. Por ejemplo, no estoy tratando de ser, tal vez la analogía fue poco afortunada, pero hay lenguas que reciben más atención, que son más populares que otras. Y eso ojalá no fuese así, ¿no es cierto? Sé que estamos a punto de terminar, y antes de que termináramos, porque va a aparecer un bastón así y me va a sacar para el lado, quería agradecer a algunas personas. Sí, por no favor. sé cuántos minutos quedan. Adelante, Y entonces solamente la investigación que yo he hecho sobre el Cahuéscar, ha contado con la invaluable ayuda de nuestra colega Daniela Mena, una colega postdoctoral, investigadora postdoctoral que está con nosotros en la Universidad de Concepción ahora, con orientación de nuestro querido amigo y colega Gastón Salamanca, con la invaluable ayuda del profesor Óscar Aguilera, quien tiene el honor de ser, de acuerdo a los Cahuéscar, el único chileno que ha aprendido la lengua Cahuéscar. Óscar Aguilera ha sido muy amable conmigo, ha sido muy generoso con sus materiales, con su conocimiento. También José Tonco, que es uno de los hablantes nativos que va de la lengua, también ha sido muy generoso conmigo. Trabaja con Óscar Aguilera en hartas cosas, y otras personas por ahí aparecen, Renato Quiñones, en momentos iniciales, con algunos contactos. No quería dejar pasar eso. Y también mi investigación ha contado con financiamiento por parte de fondos gubernamentales. Entonces es un proyecto financiado con dinero público, así que quiero agradecer, además de a Fondesit, quien financia esto, a ustedes, porque son sus impuestos, el IVA, el que ha permitido ir haciendo este tipo de cosas. Gracias. No, de verdad que como siempre nos quedamos cortísimos en cada programa, porque hemos tenido una tarde fantástica, lo hemos disfrutado, nos hemos leído, hemos aprendido, y de verdad que nada, agradecerte, Mauricio, que hayas aceptado gentilmente, y desde el primer momento que te lo propusimos, dijiste que sí, y estuviste muy pendiente, y de verdad que eso nosotros lo valoramos
valoramos mucho. Rápidamente, para que te despidas, ya hiciste los agradecimientos, pero despídete rápidamente a la audiencia para entonces nosotros poder también irnos. ¡Chao! No, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo disfrutaba muchísimo, sabía que iba a pasarlo muy bien y lo pasé fantástico. Y ojalá que las personas que nos están viendo sigan viendo el podcast. Yo lo veo semanalmente, me divierto mucho. Y que sigamos estas conversaciones y discusiones. Podemos hacer una parte 2 en algunos meses más, si ustedes quieren, o qué sé yo. Muchas gracias simplemente a ustedes por todo su trabajo. A Manuel por su trabajo tras las cámaras, a Grace y a Oscar por estar aquí. También hay una persona que no me acuerdo su nombre, que está por ahí por la parte de difusión. Eli. Muchas gracias a todas y todos, y encantado de estar acá, y saludos a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Ha sido un gusto. Vale. Gracias Mauricio. Aquí, bueno, saludamos a todas las personas que se conectaron. Por aquí estuvo Marco Contreras, nuestro buen amigo Marco, nos manda muchos saludos. Marco, gracias. Ojalá te tengamos por acá pronto. María Aguayo, a todos los Figueroas, a Rodrigo, a Maturana, en fin. Grace, rápidamente. Se nos acabó el programa, se nos hizo cortito, así que tenemos que irnos rápido. Lo disfruté muchísimo, de verdad que sí. Vamos a estar en un programa más adelante contigo, Mauricio. Fue un gustazo, de verdad. Y bueno, a toda nuestra audiencia, una vez más, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que comentaron por YouTube. Esta vez fueron bastante. Y bueno, mil gracias. Les recuerdo todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram como La Ciudad Letrada. Pueden encontrarnos en Spreaker o en Spotify si prefieren escucharnos. Y si prefieren vernos, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, La Ciudad Letrada. Es gratis, pueden comentar, pueden escribir. Y además, algo que no hicimos hoy, lo voy a hacer ahorita para no perder el chance. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp. Hoy estrenamos nuestro primer audio. ¡Sí! El número de WhatsApp es más 56 930 749 893. Así que escríbanlo, guárdenlo y bueno. Oscar. Así es. Rápidamente, el equipo que hace posible toda esta producción, Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco, Manuel López en la producción general y en la conducción, quienes tuvimos el inmenso placer, Grace Bolívar, Oscar Blanco. Gracias, Mauricio. Gracias a toda la ciudadanía letrada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.